Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal, Fran Basi, informática básica para todos y para todas. Bien, el día de hoy vamos a investigar y vamos a mirar nuestro equipo, qué sistema tiene y vamos a mirar lo que es la información del sistema, lo que es la ficha técnica, digamos, de la computadora en sí. Y vamos a ver un poco el administrador de dispositivos, qué es lo que es y qué supone en una computadora. Bien, así que vamos a verlo, ¿no? Y por lo menos sabes un poco de la información de tu equipo. Bien, vamos a ello. Bien, vamos a abrir lo que es el explorador de Windows, como dijimos en un vídeo con la tecla de la ventanita de Windows y la tecla E, pulsábamos las dos a la vez y se nos abría nuestra ventana. Aquí en el panel izquierdo, donde pone este equipo, pinchamos sobre él y seleccionado en el botón derecho abrimos esta ventana, mostrar más opciones y vamos a buscar lo siguiente y a administrar. Aquí en administrar vamos a ver lo siguiente. Tenemos lo que sería la herramienta del sistema, el programador de tareas, visor de eventos, carpetas compartidas, el almacenamiento de administraciones de disco. Administraciones de disco es por si quieres, digamos, crear particiones. Por ejemplo, este disco duro tiene 475 gigas, vamos, 500 gigas, pero se lleva al sistema algunos gigas y las aplicaciones que tengáis. Por si quieres crear otra partición, quiere decir que en el mismo disco duro, si tiene 500 gigas y queremos crear una partición de esos 500 gigas, de 200 gigas o de 100 gigas, podemos hacer varios discos duros en un solo disco duro, digamos. Sería en el botón derecho, reducir volumen no es nuestro caso, porque no voy a crear ninguna partición, pero por ejemplo, si este tiene 475 y quiere crear, por ejemplo, particiones de 50 gigas, pues digamos que son según los discos duros que quiera tener en un mismo disco duro, una partición de 50 o de 100 o de 60, y vas creando particiones. Eso está muy bien también porque, por ejemplo, si se le va el sistema o se avería, siempre se puede recuperar. A lo mejor esas particiones están reservadas a daños y a pérdidas. Se puede hacer. O inclusive puede, por ejemplo, eh, si crea varias particiones, en cada partición puede formatear el ordenador y tener en un mismo equipo, por ejemplo, Windows 8 y Windows 10 o Windows 7 y tener dos o tres sistemas operativos en un mismo equipo, que también se podría hacer. Pero este no es nuestro caso, no vamos a crear ningún, ningún volumen. Esto sería referente a las particiones de disco. Después tenemos, vamos a mirar, hay a propiedades y aquí nos aparece sistema información. Nos aparece el nombre de escritorio, en este caso, el procesador que conlleva, esto es digamos la ficha técnica del equipo que haya adquirido. El procesador sería un Intel Core i3, la RAM instalada sería de 8 GB y aquí nos aparece un poco todo lo que conlleva. Especificaciones de Windows, Windows 11 Home, y aparte aquí también tenemos en administradores de dispositivos, nos aparece esta otra ventana y aquí nos conlleva a más opciones y nos indica, por ejemplo,
El adaptador de pantalla, digamos, de la tarjeta gráfica que lleva incorporada sería una Intel UHD Graphics 630. A los adaptadores de red, que sería lo que es el Wi-Fi. Lleva también para un cable Ethernet, que sería el LAN. Tiene Bluetooth, nos aparece aquí todo con detalle. Tiene una cámara, tiene una webcam. ¿Qué más tiene? Tiene el equipo, sería un equipo basado en la arquitectura 64 bytes, que no es de 32. Ya hablaremos en una ocasión sobre la arquitectura de los equipos, las de 32 bytes y 64 bytes. Nos indica aquí el procesador, todo lo más básico así que se puede ver y tener una idea de, de las características un poco de nuestro equipo. El procesador que tiene un Intel i3 de 3 GHz y aquí nos vendría todo. Para que se quede bien claro, cerraríamos la pestaña, dijimos Windows, tecla Windows y la E, se nos abre nuestra ventana, nos iríamos a este equipo, hemos dicho que botón derecho, mostrar más opciones, administrar por si queremos hacer alguna partición, como hemos dicho, de disco duro, que sería administración de disco, aquí nos aparece, pincharíamos en Windows C, que son donde tiene los 475 GB. Esta partición no se toca ni esta tampoco, las dos no, sería aquí, botón derecho y reducir volumen. Bien, podemos ver las propiedades, que nos indica aquí que es un espacio usado de 123 GB y el espacio disponible que queda de 352 GB. Y a raíz de ahí pues ya sabéis más o menos cuántas particiones crear. Esto es liberar espacio, si le queréis dar, le dais. Liberador de espacio de disco, te libera residuos y demás. A ver, liberador de espacio, ¿ves? Aquí nos aparece, si lo agrandamos un poco, a ver lo mejor. Liberador de espacio en disco, más opciones, limpieza de actualizaciones de Windows, tiene 205 megas, archivo de registro, 20, archivo de programa descargado, este no tiene. Y ya por aquí vais quitando caché, tiene 2 megas, caché de operador de DirectX. Y le dais a aceptar. ¿Estás seguro de que desea eliminar de forma permanente estos archivos? Vamos a mirar, vaya a ser que era... A ver, archivo de registro, a ver, archivo de programa descargado, archivos temporales de internet, esto sí, paquete de controladores, esto lo vamos a desmarcar, miniaturas, le damos a aceptar y le damos a eliminar archivo y le damos. El liberador de espacio de disco está haciendo su trabajo, minimizamos esta ventana y ya estaría. Bien, cerramos y ya nos ha limpiado un poco lo que son los residuos que quedan, como yo digo. Bien, espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta, daros un like, comentarlo, compartirlo, suscribirse si os gusta. Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.